a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Segunda epístola de Timoteo 3:16 dice de la manera siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano, hermana, en esta hora. Hermanos, creo que siempre que damos inicio a algo nuevo, hay aspectos que nosotros tenemos que reforzar o mencionar. Pero aquellos que no son nuevos en esta congregación, sino que ya tienen más de 2 o 3 años de estar acá, saben que estos estudios doctrinales nosotros los habíamos estado repitiendo año con año. Cada vez que finalizábamos allá en el tema de la eternidad futura, volvíamos al inicio, ¿verdad?, de los temas. Déjeme decirle que una iglesia que no tiene doctrina es una iglesia que no tiene una dirección. Y es por eso que nosotros ahora, al iniciar estos temas, el primero de ellos es la inspiración de las escrituras. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta hora, la inspiración de las escrituras. Déjeme decirle que es un tema bastante amplio, es un tema bastante que tiene mucho contenido, y por ello, hermanos, me anticipo a decirle de que lo haremos en 2 partes. Este día entregaremos la primera parte y el próximo miércoles vamos a entregar la segunda parte. Ahora, antes de iniciar, yo quiero a usted desafiarlo, quiero más bien motivarlo a que no se pierda ninguna de estas enseñanzas. Si usted dice, hermano, yo trabajo, aunque sea tarde, véngase del trabajo. Si no logra llegar a tiempo por su trabajo, pues conéctese a la transmisión, porque esto, hermanos, es de mucho valor para la iglesia. La iglesia tiene que saber lo que cree, lo que profesa, lo que confiesa y en lo que está basada su fe. Habiendo dicho esto, hermanos, tocando el tema de la inspiración de las escrituras, hermanos, yo considero que cuando un cristiano nace de nuevo, cuando nosotros le entregamos a nuestro Señor Jesús nuestra vida, es porque Él ha hablado a nuestras vidas, es porque Él ha dado una palabra, y nosotros comprendemos muy bien que esa palabra no viene de un hombre, sino que muchas veces frecuentamos una iglesia y quizá, hermano, cuando el predicador o el pastor o la persona que está llevando a cabo una reflexión bíblica toca aspectos que están sucediendo en nuestra vida, uno a veces se queda atónito, se queda asombrado, y uno dice, ¿cómo es posible que el hermano esté hablando exactamente de lo que está pasando en mi vida? ¿Cómo es posible que el hermano esté predicando, esté ejemplificando alguna situación de aspectos que están sucediendo en mi vida? Entonces es ahí donde las personas se entienden y comprenden y dice, la verdad que aquí Dios me ha hablado, Dios me ha manifestado lo que Él quiere transmitirme. Entonces, cuando Dios habla a una persona, ahí de por medio también está el Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque allá en el Evangelio de Juan dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, o sea, el Consolador, ha venido para convencernos de pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo, oiga bien, se fusiona con las escrituras, con la palabra del Señor, con lo que el predicador expone, entonces es ahí donde se conjugan 2 aspectos muy importantes dentro del ser humano,
Y es lo que da a luz un nuevo cristiano. Y es cuando nosotros decimos, hoy he nacido de nuevo. Como cuando Nicodemo le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para nacer de nuevo? Entonces, esa experiencia que nosotros vivimos, hermanos, al nacer de nuevo, es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque nos sentimos libres cuando nosotros confesamos nuestros pecados. El Señor nos lo perdona. Y cuando ya ese proceso va avanzando, yo creo que todo cristiano lo que necesita, y como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Necesita recibir esa palabra no adulterada. Entonces, es lo que busca el ser humano, el cristiano. Comienza y lo primero que hace es se compra una Biblia, busca la palabra de Dios, y lo primero que hace es comenzar a leer la Biblia. No la entiende porque no la entiende, no entiende lo que lee, pero la persona está leyendo, y conforme va pasando el tiempo, el predicador quizás da a conocer algunos aspectos bíblicos. Poco a poco el Espíritu Santo le va abriendo el entendimiento a las personas, a tal modo, hermanos, de que ellos saben de que tienen en sus manos la palabra del Señor, que es la Biblia. Ahora, note usted algo acá. Vamos a hablar un aspecto muy importante. Cuando nosotros decimos Biblia, viene del derivado griego que quiere decir biblos, que quiere decir libro. Está hablando acerca de un libro, pero que es un libro que contiene la palabra del Señor. Entonces, tenemos que pensar en algo antes de partir. Número uno, saber que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es una traducción de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor fue escrita en griego, fue escrita en arameo, fue escrita en un idioma en la cual nosotros no conocíamos. Y por si usted no lo sabía, o usted que ya cursó la ruta de líder lo sabe, en aquel tiempo nosotros no teníamos la Biblia así tal cual impresa como nosotros la tenemos. No, en aquel tiempo utilizaban un material que se llamaba papiro. Era una planta que ellos machacaban, la hacían, la extendían, a tal modo que pudiesen tener un material bueno, un material conservador, porque todo lo que se escribía era la palabra del Señor. Ellos lo tomaban como un escrito, oiga bien, de parte de Dios, que ya vamos a evaluar todo eso. Pero luego el tiempo fue avanzando. Quizá los papiros dejaron de ser en un momento, pero luego se hacía con rollos, y los rollos eran de pieles de animales. Pero no era cualquier animal, sino que eran animales dedicados a esa función, ¿verdad? A poder decir que esa piel de ese animal se iba a utilizar para poder tener una escritura de ellos. Ahora, ¿cómo se fue dando todo esto? Claro, habían copias de los mismos libros donde se fue formando lo que se conoce como escriba. Un escriba, hermano, cuando hacía una copia de un libro de la palabra del Señor, ellos se dedicaban a hacer las cosas letra por letra, y ellos la pronunciaban en voz alta a modo de que no hubiera error en ella. Por ponerle un ejemplo, si nosotros vamos a la lectura que hemos hecho ahora en 2 Timoteo 3:16, el escriba comenzaba toda, y decía en voz alta, toda, y comenzaba a escribir toda. Terminaba de escribir todo, decía la, y escribía la, a modo de que no hubiese margen de error en lo que él estaba diciendo. ¿Por qué sucedía eso? Porque él sabía que lo que estaba transcribiendo era un libro muy importante para la humanidad. Ahora, no así cuando evolucionó la imprenta. Ahora lo que nosotros tenemos son unas imprentas. Lo que tenemos nosotros son traducciones. Por eso usted a veces nota que su servidor a veces utiliza la Nueva Versión Internacional, o de vez en cuando utilizamos la Reina Valera, o a veces hacemos referencias bíblicas en la traducción al lenguaje actual, o a veces utilizamos la Dios habla hoy. Pero el hecho, hermanos, es de que no quiere decir de que hayan tantas Biblias. No, Biblia solo es una, y lo que tenemos son traducciones de lo que estamos hablando. Ahora, cuando nosotros llegamos a esto, tenemos que entender un concepto, tenemos que entender una palabra que encontramos acá, que es la palabra donde dice inspirada. Oiga esto, la palabra inspirada que hemos encontrado en este versículo, la palabra inspirada, lo que nos está dando a entender es una palabra griega. Es la palabra griega que se pronunciaba
teonestus. Oiga esto, teonestus. Es una palabra griega que significa teonestus. Cuando nosotros llegamos a este significado, o cuando llegamos, oiga bien, a esta palabra, lo que nosotros tenemos que entender es que es una palabra compuesta. Teonestus. Oiga esto, teonestus, esta palabra es una palabra compuesta. Yo he preparado acá una imagen para que usted me la pueda comprender muy bien esta palabra. Es una palabra compuesta en la cual está hablando de teo, es la referencia a Dios, y nestus es el exhalo que está dando una persona. Entonces, al ser una palabra compuesta, teo, nestus, estamos hablando de el exhalo de Dios. Cuando Dios exhala, cuando Dios sopla, cuando Dios da su respiro, cuando Dios habla, cuando nosotros hablamos, quieras o no, liberamos una cierta cantidad de aire. Entonces, es lo que está diciendo acá el escritor en el versículo 16, que toda la escritura, toda coma, toda palabra, cualquier cosa que esté internamente escrita en este libro, todo eso es el exhalo de Dios. Lo que Dios hizo, lo que Dios habló, lo que Dios explicó. Oiga, Dios, cuando Él se manifiesta acá, lo que Él está haciendo es, número uno, está manifestando su carácter a las personas. Está manifestando también su voz, está manifestando lo hermoso y lo poderoso, está mostrando las características, porque Él es un Dios poderoso, es un Dios que no falla, es un Dios infalible. Entonces, por tal motivo, podemos confiar plenamente que la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos a esto, entonces tenemos que entender algo. ¿Por qué le digo esto? Porque no cualquier libro puede introducirse en la palabra de Dios. Y para llegar a ese punto, se formó lo que es un canon bíblico. Canon también deriva de la palabra griega que significa caña. Y esa caña es una caña de medir, una medición, como quizá usted, ¿verdad?, que es hombre y conoce qué es un metro, sabe que un metro se utiliza para servir, para medir, perdón, pero también sabe que una cinta, las hermanas, sirve para cuando van a hacer un ruedo a un pantalón, cuando van a tomar medidas, ¿verdad? O de repente, sabe que eso le da una medida. Entonces, lo que está haciendo el canon bíblico es estableciendo una medida para poder ver cuáles son los aspectos a evaluar para que un libro pueda estar dentro de la Biblia. Entonces, eso nos lleva a pensar, hermanos, no sé si usted lo ha visto o lo ha notado, de que la Biblia de la religión universal, o sea, la Biblia católica, tiene 6 libros más. Tiene 6 libros más. La Biblia que usted tiene, ¿ya se dio cuenta cuántos libros tiene? Tiene 66 libros, pero la Biblia católica tiene 73 libros. Entonces, tiene 6 libros más, 6, 7 libros más, donde esos libros uno se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no están en mi Biblia? Son el libro de los Macabeos, está el libro de Judith, si no me equivoco, está también creo que el Evangelio de Nahum o algo así, creo, no recuerdo muy bien, pero son 7 libros que no están. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se evalúa en el canon bíblico? Número 1, el origen apostólico. El origen apostólico. Si usted nota, dentro de la palabra del Señor, oiga bien, dentro de la palabra del Señor, el origen apostólico era algo tan importante que se tenía que evaluar. ¿Por qué le menciono esto? En el pasado, hablemos del Antiguo Testamento, ¿quiénes escribieron la palabra del Señor? Fueron los profetas. Fueron los profetas. Si no fueron profetas, fueron reyes, pero eran hombres que tenían un origen apostólico o una asociación a un mensaje divino. O sea, contaba mucho quién estaba dando el mensaje. Le voy a poner un ejemplo, no bíblico. Pero ¿qué pasaría si de repente le vienen a usted y le dicen, miren, fíjese que fulanito de tal me dijo esto y esto y esto y esto de usted? Y usted dirá, si me lo dice él, yo no te lo creo, dice usted. Pero si me lo dice fulano, de él sí lo pudiese creer, dice uno.
Entonces, eso es lo que está pasando acá. El origen apostólico está dando a entender de la confiabilidad del texto. ¿Quién lo estaba escribiendo? El tiempo también era otro aspecto muy importante. La fecha, la exactitud histórica era también otro aspecto que se utilizaba en el canon bíblico. También otra parte que se utilizaba era la aceptación general por parte de la comunidad de fe. O sea, cómo las personas recibían esa palabra aún siendo de Dios. Oiga esto, muchas personas dicen, ¿cómo voy a creer en un libro que fue escrito por hombres? Y unos dicen, la Biblia tiene errores, pero la Biblia es inerrable. No hay errores en la Biblia. No hay ni un solo error. Ahora bien, la segunda parte también era, la cuarta parte era la lectura pública que ésta tenía, y la quinta parte para un canon bíblico era un contenido espiritual. ¿Qué tan espiritual era lo que este escrito me estaba diciendo? Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, que no está dentro de nuestra Biblia, hace una referencia a que el ser humano pueda tener comunicación con los muertos. Y eso no tiene nada que ver con una enseñanza bíblica. No hay enseñanza bíblica que nos respalde eso. Nadie puede comunicarse con alguien que ya partió de este mundo. Nadie, hermanos. Nadie. Yo creo que el único que puede hablar con estas personas se llama Jesucristo. Pero nadie de los que estamos acá podemos hacer eso. Creo que en el libro de Judith también hace una referencia como hacer sacrificio de animales impuros. Entonces, todo ese contenido lo ponían en la vara, en el canon, y decía, veamos si cumple con los requisitos. Entonces, como no cumplía, era rechazado. Entonces, se cree, hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Se cree que todos los libros que recolectó Esdras, porque usted se recordará, ¿verdad?, que Esdras fue aquel que inició a preparar nuevamente el templo. Él comenzó a recopilar los libros, los rollos, porque recuerde que Israel fue llevado cautivo. Entonces, cuando ellos regresaban en el templo, se necesitaba leer a un profeta, se necesitaba dar lectura. Entonces, se cree que exactamente los que Esdras, que está colegado con Nehemías, recibieron, entonces fueron los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, claro, la palabra del Señor nos hace referencia a algunos libros. Vea lo que dice la carta de Judas en el versículo 14. Solamente tiene un capítulo la carta de Judas. Pero vea lo que está expresando el escritor. Vea cómo el escritor manifiesta esto y dice, también Enoc, dice, yo se lo leo en NBI, dice, también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos. Tenemos algún libro, hermanos, que se llame Enoc dentro de la Biblia. Pero Judas está haciendo esta referencia. Judas está utilizando esta referencia al libro de Enoc. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta cuestión, tenemos, hermanos, que tener la claridad que la Biblia es enteramente la palabra de Dios. ¿Cómo se formó? Bueno, veamos un aspecto de lo que nos está hablando el libro que recién estudiamos, y vea lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Vea lo que dice Hebreos 1. Dios, dice, habiendo hablado muchas veces, oiga esto, Dios habiendo hablado muchas veces, oiga, y de muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo, o sea, Antiguo Testamento. ¿A quiénes? A los padres por los profetas, versículo número 2. En estos días finales, o sea, Nuevo Testamento, ¿por medio de quién? De Jesucristo. A quien dice constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si usted nota esta similitud, número 1 en el Hebreos 1 dice, Dios habló. Dios dio su exhalo a sus profetas.
habiendo él hablado no solo una vez, muchas veces. Entonces dice que él habló de tantas maneras que en el tiempo pasado, en el antiguo, y ahora en los últimos días, como lo dice el versículo número 2, en estos días finales, porque desde que el Señor Jesús, hermanos, se fue de esta tierra para el cielo, estamos en los días finales. Amén, hermanos. Bueno, siempre en Hebreos, pero dele vuelta a su página, capítulo número 2, versículos 3 y 4, vea lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, o sea, el evangelio que el Señor anunció, que es la palabra del Señor, hermanos. Oiga esto, anunció el Señor a quienes, a los que la escucharon. Entonces, ¿quiénes estaban escuchando la palabra del Señor? Exacto, sus discípulos. Los discípulos reciben la palabra, la oyen, y luego, si nos vamos al versículo 4, dice: a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ellas con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad. Hermanos, cuando nosotros hablamos algo de Dios, nosotros lo que esperamos es que sea algo milagroso. Voy a ponerle un ejemplo. Muchos pedían señales al Señor. ¿Y cuáles señales eran dadas? Bueno, pasaba Pedro y se sanaban los enfermos con la sombra de Pedro. El Señor hacía milagros, hacía prodigios, resucitaba muertos. Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de cosas, lo que tenemos que entender es que todo lo que está plasmado acá es enteramente la palabra del Señor. Es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, es lo que Dios quiere mostrarnos, es lo que Dios está transmitiendo a su iglesia, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que lo que está en nuestras manos, si bien es cierto, lo escribieron hombres, pero es la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros evidenciamos esto? Bueno, tenemos evidencias. Hay evidencias internas y evidencias externas que nos muestran que la Biblia es la palabra del Señor. Bueno, ¿cómo entonces encontramos las evidencias internas? Bueno, las evidencias internas son aquellas que están, como lo dice la misma palabra, ¿verdad? Internamente, y que internamente declaran que la Biblia es la palabra del Señor. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 9 dice: ¿cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra, dice. Ahí está declarando que es la palabra del Señor. Luego en el versículo, Isaías 55, 10 y 11 dice: así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra, dice, y pan al que come. Versículo 11 dice: así también es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Aquí nos está diciendo nuevamente la palabra. Dice: así es la palabra que sale de mi boca y que no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito que está en ella. Bueno, usted dice: hermano, pero yo necesito más evidencia. Sigamos leyendo, hermano, tenemos tiempo. Marcos 13:31 dice, sí usted se lo puede tranquilamente, dice: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor, esa no pasará. Lo dice la Biblia, hermano. Luego Apocalipsis 1 y 2 dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios dio para mostrar a quienes, a sus siervos, lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos adentramos, y hay más citas bíblicas, hermanos, yo pudiera mencionarle quizás 10, 20, hasta 30 citas bíblicas donde acá nos encontramos que la Biblia es la palabra del Señor. Por darle un ejemplo, el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista.
Oiga, tu palabra. Entonces, él sabe que se está confrontando, que se está adentrando ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros con solo, hermanos, el simple hecho de abrir la Biblia encontramos? Sabemos que es la palabra del Señor. Entonces, esa es una evidencia interna, hermanos, que con solo abrir la Biblia, nosotros nos encontramos que esa es la palabra del Señor. Pero como le dije, ¿verdad? Que están las evidencias internas y están las evidencias externas. Ahora, las evidencias externas son aquellas que nosotros cerramos la Biblia y vamos a buscar cómo defender que la Biblia es la palabra del Señor. Bueno, número uno, hermano, si el autor de este libro, oiga bien, es eterno, dentro de las evidencias externas que nosotros tenemos, si el autor de este libro, oiga bien, es eterno, pues eso nos muestra que este libro será eterno, no pasará de moda. Entonces, yo quiero mencionarle al menos cinco aspectos o cinco evidencias externas donde la Biblia es la palabra del Señor. La primera de ellas es la continuidad y también la unidad. ¿Qué nos dice esto? Hermanos, la Biblia fue escrita por más de 400 hombres. Oiga, perdón, 40 hombres. Por más de 40 hombres la Biblia fue escrita. Pero si usted nota lo que dijo allá el tipo de Jesucristo que se encontró allá en el relato de Abraham con Isaac cuando ellos fueron a sacrificar allá al monte, es el tipo de Jesucristo que nosotros encontramos allá en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el tipo de José, que José fue vendido por monedas de plata, lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. José fue llevado a la cárcel, es el tipo de Cristo, y el antitipo es cuando Cristo se manifiesta. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que la Biblia tiene una continuidad, lo que se habla, oiga bien, todo el Antiguo Testamento, oiga, todo el Antiguo Testamento nos está mostrando a Cristo, nos está llevando a Cristo. Vivieron estos 40 escritores, oiga bien, estos más de 40 escritores vivieron en un periodo de 1600 años. No se conocieron, pero lo que uno escribía, quizás pasaban 100 años más, el otro lo continuaba escribiendo. Pero ¿por qué sucede eso? Porque Dios daba la palabra a estas personas, los inspiraba, daba, oiga bien, el exhalo de Dios, el exhalo le daba a estas personas, y lo que hacían es escribir lo que el Señor les estaba diciendo. Vivían en lugares diferentes, oiga, eran personas diferentes. Algunos eran reyes, algo otros eran agricultores, algo otros eran ganaderos, algo otros eran pescadores, pero eran personas tan diferentes. Pero la continuidad, la unidad que está llevando a que nosotros entendamos de que sus escritores no coincidieron en ningún momento, pero lo que escribieron sí coincidía y daba una sucesión a lo que ellos estaban diciendo. Por eso el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, dice: porque la profecía, dice, oiga bien lo que dice Pedro, se la leo en NBI, dice: porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana. Oiga esto, lo que está diciendo Pedro acá. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana. O sea, la profecía que el Señor daba no tenía origen en el deseo de alguien que quisiera escribir. Por ponerle un ejemplo, ¿usted cree que Jeremías lo hacía porque él quería que lo metieran y lo botaran a la cisterna? No, ¿verdad? ¿O usted cree que el apóstol Pedro, verdad, cuando lo azotaron le dijeron: y se calla, no predique más al Señor? Lo hizo porque él quería. Era porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos. El soplo de Dios, oiga, el exhalo de Dios venía sobre ellos. Vea lo que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, eso nos dice, hermanos, la continuidad de la Biblia. Lo que se comienza a hablar allá en Génesis de la creación, también se habla en Apocalipsis de la creación, un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Cómo comienza la palabra del Señor? Hablando con un jardín hermoso.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no había maldad, no había pecado, todo era hermoso, todo era bonito. ¿Y cómo termina el Apocalipsis? Con algo maravilloso también. ¿O no, hermanos? ¿No lo han leído? Entonces, vea toda esta continuidad y unidad que tiene. Bueno, segundo aspecto de evidencia es la extensión que ella tiene. Hermanos, la Biblia no solamente nos habla de aspectos religiosos. La Biblia es extensa en hablarnos y en enseñarnos aspectos como económicos, por darle un ejemplo. Usted mira, ¿qué aspecto económico nos habla la Biblia? Bueno, veamos el libro de Génesis, cuando José dice, vamos a tener abundancia, pero también vamos a tener escasez. Ahorremos entonces. ¿Se da cuenta? También nos habla aspectos familiares, cómo debe ser un esposo, cómo debe ser una esposa, cómo deben ser los padres con los hijos, cómo ser uno de hijo con sus padres. Oiga, ¿cómo debe comportarse uno en el trabajo? También la Biblia, hermanos, nos habla tantos aspectos como enseñanzas de tener una buena salud. Cuando Pablo le dice a Timoteo, por causa de tu dolor de estómago, ya no tomes agua, sino que toma vino. Está hablando tantas enseñanzas, hermanos, sociales, económicas, está hablando de aspectos geográficos. Oiga, la Biblia no fue escrita en una época moderna, pero mantiene la veracidad. O sea, nada de lo que se dice es contradecido. Nada de lo que dice. Y luego vamos al tercer aspecto, que son las profecías. Hermanos, cada profecía que está en la Biblia se ha ido cumpliendo. Se cumple. Por ejemplo, la profecía del Mesías, lo que dijo Isaías, dónde iba a nacer, cómo iba a nacer, cómo iba a vivir, dónde iba a morir, cómo iba a morir, todo se ha ido cumpliendo. También se cumple la profecía del decreto cuando Ciro dejó salir a todos los que estaban cautivos en Babilonia. O sea, todo se ha ido cumpliendo, hermanos. Y las que están por cumplirse, algunas se están cumpliendo. Y otras también se van a cumplir. ¿Cuántos creen eso? Que algunas que aún no se han cumplido se van a cumplir. Porque su palabra dice que Él vendrá en la nube a traer esa iglesia pura y sin mancha, hermano. O sea, no nos quedamos acá, hermanos, nos vamos con el Señor. Entonces, vea, las profecías se cumplen. Y ahora veamos otro aspecto, el aspecto 4, la aceptación que tiene la Biblia. Cuando hablamos de la aceptación que tiene la Biblia, primero, hermanos, entendamos algo. Siempre han habido personas que no creen en el Señor. Siempre han habido personas que se autodenominan ateas. ¿Pero por qué se autodenominan ateas? Bueno, porque tienen algún resentimiento guardado, mal encontrado, y quieren culpar a Dios, ¿verdad?, de todo lo que está pasando. Los detractores de la Biblia siempre van a decir eso, pero la aceptación es, le digo yo, por si usted no lo sabía, la Biblia es el libro que ha sido traducido a otros idiomas más veces que cualquier otro libro. Más veces. Hay Biblias en chino, hay Biblias en japonés, hay Biblias en inglés, en italiano, en francés. Todos los idiomas cuentan con una Biblia. ¿Y eso quién lo permite, hermano? Solo Dios con su poder. ¿Por qué? Porque si la palabra de Él es eterna, es porque Él es eterno. Entonces, le voy a poner otro ejemplo. En aceptación estamos, ¿verdad? Si usted hace una investigación, ¿cuál es el libro que más impresiones tiene al año? Es la Biblia. Es la Biblia. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros iniciamos el proyecto de nuestra librería, pedimos Biblias y libros. ¿Qué cree que es lo que más se vende? Las Biblias. ¿Y qué cree usted que es lo que menos lee la gente? ¿Se da cuenta, hermano? Oiga, quizás acá porque no hemos avanzado en esa inversión, ¿verdad? Pero usted sabe que hay comentarios exegéticos de la Biblia ¿de dónde cree que su servidor saca los estudios que hacemos de las cartas que hemos estudiado? De comentarios bíblicos.
Pero dígame usted, ¿será que alguien habrá hecho el comentario del libro de Caperucita Roja, por ejemplo? Nadie, hermanos. No tiene esa aceptación, pero hay personas que se toman muy en serio y dicen: voy a hacer un comentario bíblico de la carta a los Efesios, y comienza, hermanos, a profundizar versículo a versículo, versículo a versículo, hasta que forma otro libro. Pero ¿de dónde es el origen? De la Biblia. Entonces, ¿qué dice eso? Es una aceptación. Por ponerle otro ejemplo, hay tantos libros, ¿verdad? En este mundo, que cualquier persona puede decir: este libro es para jóvenes, este libro es para niños, este libro es para viejitos, este libro es para señoras, este libro. Pero la Biblia la lee todo el mundo. La Biblia la leen los niños. Sus hijos leen la Biblia, ¿verdad? Léala usted también, entonces. Es universal, hermano. ¿Se da cuenta cuánta aceptación tiene la Biblia? Pero ¿por qué se da eso? Porque es la palabra del Señor. Porque es lo que el Señor ha querido transmitir a su iglesia. Luego vemos la parte final donde dice el poder. Una de las evidencias externas, el poder que tiene la Biblia. Hermanos, la Biblia es el libro que el contenido que este libro tiene cambia a las personas. Transforma a las personas, transforma hogares, libra a personas de vicios, le da fe a los lectores. Imagínense que de repente alguien, ¿verdad?, esté leyendo una parte de la Biblia donde el Señor haga un milagro de sanidad. Hay personas que con solo leer la palabra del Señor, claro, ¿verdad?, están leyendo un libro que tiene poder, entonces reciben un milagro. Entonces la Biblia tiene ese poder, hermanos, pero tan grande es el poder que tiene la Biblia, que con solamente estos 5 aspectos que le he mencionado, tiene un poder que cambia a las personas. Usted, por más que le dé consejos a alguien, las personas no cambian. Por más que le diga: te va a ir mal, te va a ir mal, no lo hagas, no, las personas siempre hacen lo que quieren. Pero cuando leen la palabra del Señor y se encuentran, por ejemplo, con lo que hemos leído ahora, con lo que dice Timoteo, toda la escritura dice. Oiga, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así dice Timoteo 3:16. Toda la escritura, no solamente un libro, no, toda la escritura fue exhalada por Dios, fue dada por Dios. Y ese propósito por el cual Dios nos entrega su palabra, porque Dios no nos va a dar una palabra solo por darla, ¿verdad, hermanos? Hay que tener una utilidad en esto. Dice, es útil para enseñarnos. O sea, usted quiere ser un buen maestro, lea la Biblia y enseñe la Biblia. Para redarguir, dice. O sea, cuando uno, hermanos, a veces ha cometido un error, ¿verdad?, grave, y de repente se vaya por Proverbios y ve que Salomón está hablando acerca de tantos aspectos de la vida de un cristiano, usted dice: aquí el Señor es quien me está hablando. Redarguye el corazón de las personas. Nadie se va a sentir redarguido si desconoce lo que no sabe. Nadie. Y luego dice: para corregirnos. Hermanos, somos tan malos los seres humanos. Somos tan malos los seres humanos que el Señor siempre nos corrige. El Señor siempre nos va a corregir. Así como un padre ama y corrige a su hijo. Amén. No corrige a sus hijos usted. Corríjalos. Corríjalos. Lo mismo hace el Señor para instruirnos en las cosas justas. O sea, ¿cuál es el fin entonces de la palabra del Señor? Tiene un fin. Un fin es un propósito por el cual nos ha sido dada. Bueno, el versículo 17 lo dice: a fin de que el hombre sea perfecto. O sea, quiere decir de que el hombre, sin leer la palabra del Señor, es imperfecto. O sea, estamos llenos, hermanos, de imperfecciones nosotros. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene un propósito y es perfeccionarnos. O sea, nos va a perfeccionar, hermanos, solo la mitad. No, aquí dice la palabra: para que seamos perfectos enteramente. Oiga, entero, completo. No solo su parte derecha ni su parte izquierda. No solo la parte del estómago para abajo ni del estómago para arriba. No, para que seamos enteros y estemos preparados. O sea que para hacer buenas obras uno tiene que prepararse. ¿Y cómo se prepara?
escudriñando el exhalo de Dios. No es lo que ha dicho Jeremías, no es lo que ha dicho Juan Marcos, no es lo que ha dicho Pablo en sus cartas, no, es el exhalo de Dios lo que usted está viendo acá. O sea, usted quiere hablar con Dios, lea la Biblia. Usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. No vaya a ser como dijo un hermano, ¿verdad? Pastor de jóvenes que dice, ahí están esos jóvenes que dicen, voy a leer la Biblia, y le hacen, quiero ver qué dice el Señor, y abre, ¿verdad? Y decía, y Judas se ahorcó, decía. No, decía, esto no es para mí. Y volví a abrir la Biblia. Aquí me va a hablar el Señor, decía. Y decía, ve y haz tú lo mismo. Entonces, el hecho, hermanos, que nosotros tengamos una Biblia en nuestras manos, porque hoy la tecnología nos está llevando a no tener una Biblia en nuestras manos, a ser cómodo, ¿verdad? Tenerla en un teléfono o en un dispositivo electrónico. El propósito por el cual nos ha dado el Señor su palabra es para que nosotros nos preparemos, hermanos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Entre más nosotros leemos la palabra, más nos vamos a conocer a Dios, más nos vamos a parecer a Dios, más vamos, o sea, yo le voy a decir esto: si usted trabajara con chilenos todos los días, todo su día, usted hablará como un chileno. Se lo garantizo, por experiencia propia, hermano. Yo trabajaba con unas personas de ecuatorianos, y yo ya no decía ahora, yo decía hoy día, decía yo. Ya pues decir. Pero si nosotros nos adentramos, hermanos, con el examen, por eso le puse ese significado, ¿verdad? Lo que significa esto, esta inspiración. O sea, no es, hermanos, de que los hombres fueron inspirados y cerraron sus ojos y dijeron, ahora quiero ver, me voy a inspirar. No, hermanos, era el soplo. O sea, el inspiro del hombre muchas veces puede ser malo o puede ser bueno. Pero el espíritu, o sea, oiga bien, el teonestus, o sea, el exhalo de Dios que vino sobre estos hombres, como cuando Pedro dijo, no vino por voluntad humana, ha venido porque Dios lo ha mandado mediante su Espíritu Santo. Si usted ve algo, hermanos, muy importante acá, y con esto vamos a terminar. Cuando usted abre su Biblia en Génesis, y está la creación, ya está el hombre, ya está la mujer, ya está el jardín, ya están dispuestos a poder cuidar ese lugar. ¿Qué es lo primero que ataca el enemigo? La palabra de Dios. Llega el enemigo y le dice a la mujer, así que Dios te ha dicho esto. Ataca la palabra. Así que Dios les ha dicho que no pueden comer. Así que Dios les ha dicho esto. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Atacando la palabra de Dios. Tratando de contradecir lo que Dios está diciendo. Pero ¿qué es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender? Que a cierto punto la palabra nos va a reprender. Nos va a consolar también. Si el Señor nos reprende, también nos consuela. No sé usted, ¿verdad? Cuando castiga a sus hijos, los reprende, pero después los abraza y le dice, hijo, yo lo estoy castigando, lo estoy reprendiendo, porque usted, si yo no le aplico esta dosis de amor expresada de esta manera, usted no me va a entender. Dios nos reprende, pero también nos consuela. Cuando nos equivocamos, nos corrige. Yo tengo esa lucha con mi hijo Santiago. Él tiene una lucha interna en su mente por los dos idiomas y a veces me los mezcla. Y siempre me dice una palabra él, y él por decir también, ¿verdad? Por decir también, dice, tan bene, dice él. No, Santiago, no es así, le digo, y él ya vuelve en sí. Sí, dice. Pero el hecho, hermano, es que Dios nos corrige ¿en qué? ¿En nuestra forma de hablar? Sí, también nos corrige en nuestra forma de hablar a nosotros. Dios viene y nos corrige en nuestra forma de comportarnos. Claro que Dios nos corrige en nuestra forma de comportarnos. Pero ¿cómo? A través de la palabra.
A través de la palabra. Le voy a adelantar un poquito de lo que vamos a hablar el domingo. Naamán, oiga esto. Naamán llegó todo orgulloso delante del profeta cuando tenía lepra. Pero cuando Naamán fue sanado, bien mansito llegó a buscar a Eliseo. Eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Nos moldea. Entonces, al ver nosotros que la Biblia es inspirada por Dios, aunque, oiga bien, aunque la Biblia tenga mentiras, porque usted sabe que la Biblia tiene mentiras, ¿verdad? ¿No sabían que la Biblia tiene mentiras? No mintió Ananías y Zafira, hermanos. No mintió cuando hace la referencia el Señor acerca de que Satanás llegó a mentir al Edén. Abraham, hermanos. Lo que sucede es que nosotros lo percibimos, oiga bien, lo tomamos como una inspiración humana. Pero el Señor ha permitido que eso que quede guardado ahí marca también, oiga bien, las teorías. Y eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Las teorías. Hay teorías que muestran que personas dicen, no, pero si la Biblia dice esto, no pues. Pero le puse un ejemplo sencillo ahorita. La Biblia se vale de mentiras para mostrar verdades. ¿Y cuál era la verdad? Por ejemplo, cuando Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? No me has mentido a mí, le has mentido a Dios, le dice. Un mensaje había ahí. Volvemos al punto. También el Señor nos corrige cuando somos mentirosos. Pero qué bueno es, hermanos, oiga bien, decir que somos hijos de Dios. Ahí decía amén usted, para que se le vaya el sueño. Qué bueno es saber que somos hijos de Dios y que su palabra está impresa acá. Y que podemos ir y saber, hermanos, de que como lo leímos allá en el Evangelio de Juan, el cielo y la tierra pasará. Pasarán las modas, pasará lo que sea, pero su palabra permanecerá para siempre. Entonces, con esto lo mando a su casa tranquilo. Lea la Biblia. Propóngase leer la palabra. No es necesario, hermano, que usted vaya como que lo van siguiendo, ¿verdad? 10 capítulos me leí ahora. Y pero no entendió lo que leyó. Si va a leer poco, pero compréndalo, entiéndalo, guárdeselo, porque es una corrección que le va a servir en un futuro. O puede hacer que sea un estado de ánimo que el Señor le levante en un futuro, no a usted, sino quizás a otra persona. Pero es un tesoro que usted está guardando. Propóngase todos los días estudiar la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra. Y usted se dará cuenta cuando usted la abre y diga, qué hermoso es el Señor. Y cuando usted se adentra, hermano, después ni va a sentir que pase. Así como cuando se mete a redes sociales, ¿verdad? Que usted entra, mire esto. O cuando ustedes quieren comprar en línea, ¿verdad? En esa página, ¿verdad? Amén, amén. Ay, qué bonito esto. Meten 1000 cosas al carrero, pero ni las piden ni las compran. Pero ahí se le va el tiempo. Entonces, así haga usted. Lea la Biblia, métase, profundice, haga sus apuntes, vaya, averigüe, cómprese un diccionario, haga tantas cosas. Pero sepa que lo que usted está leyendo, que lo que usted está captando, es el exhalo de Dios. El exhalo de Dios. Lo que Dios dio a través de hombres imperfectos, pero para mostrarnos la gloria de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, no se vaya a quedar el otro miércoles con la segunda parte, porque vamos a hablar de las teorías que se tienen para con la Biblia. Oremos, hermanos, al Señor, démosle gracias. Digámosle, gracias te damos, Señor, por tu amor, la bondad que tú tienes para con los tuyos. En esta hora, Señor, te agradecemos